De- Bueno, estamos en el último bloque de este programa que se llama Decisión y que estamos hasta las 21 horas. Y vamos a continuar con la próxima entrevista con la... Así es, vamos a analizar y a adentrarnos un poco en la realidad del transporte interurbano. Son días bastante críticos en la prestación del servicio. Nos acompaña el director general de transporte de la provincia de Córdoba, Cristian Sansalone. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, contanos cuál es la situación en este momento, si hubo algún avance en la discusión con el gremio AOITA y en qué estado se encuentra en este momento la prestación. Bueno, recientemente, justo en el día de hoy, hemos tenido una reunión de partes donde participaron ambas cámaras, tanto FETAP como ACETAC. Participó también la Secretaría de Trabajo en nombre de Omar Sereno. Estuvimos nosotros de Transporte junto al secretario Marcelo Rodio y la gente de ERCEP más el gremio AOITA. Hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace unos minutos, estuvimos discutiendo respecto al futuro del transporte, porque en realidad Sí. es una discusión más que profunda la que se viene. Realmente el transporte post pandemia ha quedado en una situación bastante compleja en términos de recaudación, que termina siendo de alguna manera puesta en juego respecto a la quita de subsidios nacionales. A partir de ese fenómeno, que fue muy reciente, digo, fue en el mes de diciembre de este año, se empieza a reestructurar de alguna manera el sistema porque los números en términos de los empresarios no cierran, digamos. Entonces, justo se da la particularidad que venían con una tarifa desactualizada y todavía no habían logrado cerrar una paritaria gremial con los choferes, digamos, con OITA. Entonces, a partir de este escenario, cuando nosotros tomamos el timón de la Secretaría, nos damos con que, bueno, había que actualizar la tarifa en primera medida porque venía con una desactualización de por lo menos Exactamente. 4 Hubo meses 3 para atrás. aumentos hasta ahora, ¿no? Claro, se han dado 3 aumentos, recomponiendo de alguna manera lo que tiene que ver con la quita de subsidios, llevando la tarifa a lo que tiene que ver con una tarifa plana de mercado, digamos, que es lo que debería ser para que el sistema pueda costearse solo por tarifa, independientemente de no recibir ningún tipo de subsidio. La consecuencia de esto fue que, obviamente que en concreto que va subiendo la tarifa, empieza a decaer de alguna manera la cantidad de pasajeros por el costo que empieza a tomar la tarifa, incluido, digo, el poder adquisitivo, en este caso de los ¿Y de cordobeses, se cuánto torna es una esa tarifa. baja de usuarios? Y la baja de usuario está alrededor entre el 27 y el Es muy 30% alta. del Profunda. pasaje. Claro. Tal cual. Entonces, eso repercutió también cabalmente en la recaudación, por lo que a la hora de ahora cerrar una paritaria, como la está pidiendo el sindicato, que en realidad no es desmedida, digo, porque vienen con una desactualización del salarial también, las empresas, las cámaras, no están en condiciones de afrontar hoy en día esa paritaria, digamos, y costear esos salarios. Por lo que, bueno, viene el reclamo. En principio hubo una medida de fuerza el día lunes pasado con un paro general. En el día siguiente estuvieron manteniendo esa asamblea Exactamente. informativa. Desde la Secretaría de Transporte venimos convocando a las partes para ver cuál es la salida que se le puede dar a esta situación. Digamos, un sistema que hoy recauda menos de lo que necesita para costear los gastos operativos, que tiene que actualizar de alguna manera el salario de sus trabajadores, pero no tiene cómo hacer frente a esa actualización y que no recibe más subsidios nacionales a partir de la quita que se provocó a fines de diciembre, digamos, que fue la ¿Está última vez que se recibió la cuota sobredimensionado, del está subsidio. sobredimensionado el plantel de choferes que le quedó al sistema tras la reducción que hubo durante la pandemia? Nosotros entendemos que había un sistema acostumbrado, si se quiere, a este subsidio, que había un paradigma distinto de lo que era un sistema de transporte, donde al subsidiar la oferta,
que tiene concretamente que ver con la cantidad de colectivos en calle, digamos. Se subsidiaba el servicio en función a la cantidad de colectivos y no a la demanda. Desde la provincia, en realidad, lo que hicimos en materia de subsidios fue reconducirlos hacia la demanda, o sea, subsidiar a las personas que no están en condiciones de poder afrontar este aumento tarifario o la tarifa, y que también para la provincia de alguna manera son sectores estratégicos, si se quiere, en materia de productividad, como son los trabajadores. Por eso se terminó aumentando en un 70% la capacidad del boleto obrero social. Los estudiantes con el boleto educativo, que también se incrementó en un 30% la adhesión a este programa. Y bueno, la provincia recondujo ese subsidio para aportar y apoyar a la demanda de estos sectores que no pueden, que si no fuera por este apoyo estatal, digamos, no podrían directamente viajar ni cumplir con sus obligaciones. En realidad lo que entendemos como sobredimensión, si se quiere, es de alguna forma ese acostumbramiento a esa modalidad de sistema público de transporte, que es en realidad, a ver, el que existe en todo el mundo, porque si somos sinceros, en el mundo entero se subsidia el transporte, en algunos casos más del 50%, en términos generales siempre hay un equilibrio entre 50 y 50, entre tarifa y subsidio. Hay otros países, incluso los más desarrollados, que se termina subsidiando incluso más del 50%, Sí. entre el 60 y el 80% de Muchas subsidio. ciudades En donde este ya país es se ha gratis. decidido tal cual. Hay ciudades donde es gratuito porque es una decisión política estratégica respecto a la movilidad social de las personas, y que de alguna manera produce y provoca en una ciudad o en una provincia una sinergia económica, productiva. Digo, subsidiar el transporte no es solamente para aquellas personas que, que se movilizan por ocio, por lo que fuera, sino tiene que ver con la productividad laboral. Son nuestros estudiantes que estudian, que se forman para después poder trabajar. Llevamos a nuestros enfermeros, a nuestros médicos, a la gente del hospital. O sea, para nosotros es un servicio esencial, y que de alguna manera esta quita del subsidio a nivel nacional ha tenido un impacto, la verdad que desmedido, porque en principio se había dicho, se había avisado que esto iba a ser progresivo. Yo recuerdo al presidente diciendo que la quita de subsidio se iba a ir dando en función a la recomposición de la economía salarial, a la recomposición de la economía, etcétera, etcétera. Pero de un día para el otro, en la provincia nos enteramos que, bueno, que se cortaba. Por ende, lo que planteamos nosotros es rediscutir ahora el sistema, porque estamos frente a otro paradigma de sistema de transporte público. Entonces, lo que le planteamos en esta mesa técnica que hemos reunido, en conjunto a las partes que te mencionaba al principio, que es una mesa para la reestructuración del sistema, es concretamente decir, bueno, si con lo que se recauda no se logran cubrir los gastos operativos, va a ser necesario rediscutir el sistema integralmente para ver si los kilómetros que se están haciendo son los kilómetros adecuados que tiene que hacer el sistema, y si la cantidad personal que tiene este sistema es acorde ahora a los nuevos kilómetros que va a tener que hacer. Y el resto de la cobertura territorial, para no dejar sin conectividad a ningún usuario en la provincia, ver cómo poder articularla con los urbanos municipales, que van a tener que oficiar de alguna manera rueda de auxilio también de este sistema, porque que el también interurbano estaba planteado. Decía Cristian que también están con el mismo problema, ¿no? Porque han mermado la cantidad de usuarios, y también tuvieron que en muchos casos que subir al doble la tarifa. Tal cual, sí, los urbanos municipales van a tener que actualizar su tarifa, porque en algunos casos sí tenían tarifa de 200 pesos que no acompañaba el ritmo de lo que tiene que ver los costos operativos del sistema. También había un acostumbramiento respecto a los subsidios que enviaba la provincia a los urbanos municipales, que esos también venían directamente desde la nación, ¿no? Al haberse cortado eso, la reestructura tiene que ver en general en todos los sistemas. Pero digo, hay que repensar un sistema también en términos metropolitanos para estas grandes ciudades. Hay tramos que sí los puede hacer el interurbano en lo que tiene que ver con largas distancias. Pero después va a haber sistemas metropolitanos, como en el caso de la ciudad de Córdoba, que van a ser acompañados con el interurbano de alguna manera, pero van a tener que cooperar. Y que, como decía yo en algunas notas que me venían haciendo, el sistema interurbano probablemente no puede entrar en una localidad y dar muchas vueltas o hacer muchos kilómetros. Seguramente tenga que coordinarlo con ese urbano y generar lo que tiene que ver con los transbordos, que en algunas otras provincias están muy acostumbrados a hacerlo. Los cordobeses no estamos acostumbrados a hacer mucho transbordo, ni siquiera en la ciudad de Córdoba. Pero digo, es una alternativa frente a este nuevo escenario y este nuevo paradigma en el que estamos del transporte público. Te voy a hacer una pregunta que es más para que nos des tu opinión, porque obviamente no tenés la herramienta para solucionar nada de lo que te voy a preguntar, que tiene que ver con la tremenda simetría que tiene el transporte en Córdoba
o en cualquier provincia con lo que existe en Cava o en la ciudad misma de Buenos Aires. Para ir a Córdoba, un carlospacense gasta 7.000 pesos ida y vuelta aproximadamente. Para ir de Carlos Paz a Cosquín, que fue esta tarde, gasté 7.000 pesos ida y vuelta. Y un porteño, un bonaerense, para moverse por la ciudad de Buenos Aires en la misma distancia, quizás de kilómetros, no sé si llega a los 200 o 300 pesos, si va en subte, según el transporte que tome. ¿Cómo ves que eso puede ser viable en nuestro país con tanta asimetría? Y esto es lo que nosotros venimos planteando, nuestro secretario Marcelo Rodio, el gobernador Yarlora, desde comienzo de gestión vienen planteando respecto a la desigualdad en la distribución de los subsidios. Nosotros lo que pensábamos realmente era que iba a haber una distribución más justa de esta herramienta, porque de alguna forma Córdoba aporta recursos a la nación, la verdad que bastante importante, digamos. Entonces, cuando nosotros decíamos que el 85% de los subsidios nacionales quedaban solamente en el AMBA y en Capital Federal y que había que redistribuirlo de una manera más equitativa, esa era la lucha que veníamos ejerciendo respecto a lo que era el boleto federal, que al final nunca se dio, y Buenos Aires, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el AMBA, siguen recibiendo subsidios. Es por ello que estos costos de los que me decís tienen que ver con la distribución de subsidios, porque ellos entre el mes de enero, febrero y marzo recibieron más de 200.000 millones de pesos de subsidios. Entonces, obviamente van a tener tarifas mucho más baratas que en el resto del país, porque es en todo el interior del país que estamos viviendo este fenómeno. En otras ciudades, de hecho, Córdoba está en el puesto número 28 de la tarifa. Hay otras ciudades que tienen tarifas incluso totalmente más elevadas que la provincia de Córdoba, pero esto tiene que ver concretamente con esa distribución, porque los costos operativos del sistema, en términos territoriales, son los mismos, en términos de mano de obra, en términos de repuesto, de mantenimiento, de lo que es renovar la flota, en lo que hace a los costos del servicio, en todo el país pagamos lo mismo. Sí, tienen muchos más pasajeros, además, en el Gran Buenos Aires. Claro. Pero en corredores como la ruta E53, por ejemplo, la caída de la empresa ERSA ha dejado un déficit muy notorio en la prestación. ¿Están viendo algunas otras empresas que están en riesgo de abandonar el servicio? Hay presentación por parte de algunas empresas para reducción de servicio en algunas líneas puntuales que nosotros no hemos autorizado, por ende todavía no se han dado. Han sido planteos de las empresas hacia la Secretaría de Transporte en este plan de reestructuración del sistema. Nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación general, que eso va a llevar un poco de tiempo, porque no se puede hacer de un día para el otro ni dejar ningún vecino a pie. ¿No hay ninguna localidad de la provincia que no tenga servicio? Hay localidades que en realidad tienen servicios urbanos, por donde el interurbano no está hoy llegando. Sí, tenemos nosotros una cobertura territorial de cerca del 80% en toda la provincia con el sistema interurbano, pero si uno ve el mapa de la provincia en general, hay localidades donde hoy el sistema interurbano en realidad nunca llegó, sino que se iban acoplando a sistemas urbanos o suburbanos que abarcaban varios municipios y que de alguna manera se acercaban a un corredor central donde ahí sí tomaban el interurbano para dirigirse hacia otra ciudad importante, más grande. Pero en este sentido hay que hacer una coordinación con los intendentes municipales de esas ciudades, porque evidentemente una empresa que caiga va a haber otra empresa que va a querer esos corredores, por ende esto que se plantea de alguna manera como una desregulación del sistema en términos de concesión, y que se genere una nueva competencia, porque no todas las empresas están iguales. Hay empresas que tienen corredores que son muy rentables y por ende les da posibilidad también a tener algún que otra línea que no sea tan rentable y eso igual equilibre de alguna manera su balanza y compense la recaudación. Pero esa es la ingeniería que antes no se trabajó por el subsidio mismo, porque si no era rentable, de todos modos recibías el subsidio. Exactamente. Y ahora realmente va a haber que repensarla más quirúrgicamente, sentarse en esta mesa técnica y definir. Nosotros ya tenemos un planteo respecto a cuáles son las líneas que tienen menor IPK, que es el índice pasajero kilómetro. Exactamente. ¿Cuáles son las líneas que tienen el menor IPK de todas, en qué corredor están, en qué tramos están? Y también hemos revisado los horarios, en donde decimos que en este horario se suben muy poquitos pasajeros. Entonces tenemos que empezar a compensar. Incluso estamos en esta reunión que mantuvimos en el día de hoy, se propuso también algún rediagrama vinculado a una tarifa diferenciada por horarios, Ah, bien. donde haya horarios que tengan otro valor. Pero todo esto es parte
de un proyecto, un plan que va a demorar algunos meses porque hay que coordinarlo con los intendentes municipales del interior para no dejar sin conectividad a nadie, pero que justo nos atraviesa en el marco de una negociación paritaria que no tiene el mismo tiempo. Digo, ellos tienen una necesidad un poco más urgente de resolver una situación y tiene que haber una planificación del sistema de transporte que va a demorar un poquito más de tiempo para llevarla a cabo. Bueno, Cristian, te agradecemos esta nota. Seguramente te volveremos a consultar porque está en plena evolución el conflicto y la crisis general del sistema. Muchas gracias. Cómo no, quedo a su disposición. Muchas gracias.